guerrerosSME.blogspot.mx. En próxima semana SME planteará ruta de recontratación 16 de octubre del 2014. Tenemos en la línea telefónica Martín Esparza, él es el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Martín Esparza, buenos días, gracias por tomar la llamada. Sergio, Lupita, buenos días. Hola. Gracias a ti al auditorio. Buenos días. ¿Qué fue exactamente lo que se acordó? Dice Javier Lozano que no cree que haya habido un acuerdo de reinserción de los 17,000 trabajadores que no tomaron la indemnización. Exactamente, ¿cuál es el acuerdo de la Secretaría de Gobernación y por qué la Secretaría de Gobernación no ha informado nada? Sí, mira, primero queremos señalar como Sindicato Mexicano de Electricistas que uno de los responsables de este despido injustificado fue el que se escuda hoy como senador de la República, Javier Lozano. Él fue el principal artífice del gobierno fascista de Felipe Calderón para despedir a 44,000 trabajadores. No hay antecedentes en el país ni en el mundo que de un día para otro salgan despedidos 44,000 trabajadores. Y además en plena crisis financiera, cuando los gobiernos en todo el mundo están preocupados cómo generar empleos, estos señores tranquilamente utilizaron, hoy sabemos, que fue al ejército, vestido de policías federales, para golpear a un sindicato democrático independiente, incluso violentando los propios acuerdos que ellos mismos firmaron. Por ejemplo, este señor Javier Lozano, cuando fue secretario del Trabajo, firmó con el SME el contrato colectivo de trabajo con vigencia 16 de marzo del 2008 al 16 de marzo del 2010. Y este convenio, que dio por revisado el contrato colectivo, se depositó ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. O sea, es un hecho abominable que el propio gobierno despida a 44,000 trabajadores. ¿El objetivo cuál era? Y hay que explicárselo perfectamente al auditorio. El objetivo de este acto autoritario por parte del gobierno panista y su artífice Javier Lozano fue buscar cómo disolver de manera forzada al Sindicato Mexicano de Electricistas. Por eso se metieron en nuestra elección interna 2009 al 2011, por eso nos negaron la toma de nota, por eso tomaron esta decisión de liquidar a un organismo público descentralizado, sin cumplir con la formalidad que establece la ley. Afortunadamente, 16,599 trabajadores mantuvimos nuestra resistencia, porque los sindicatos, queremos expresarlo categóricamente, no pueden disolverse mediante un acto administrativo por parte de la patronal. Los sindicatos se disuelven solamente por la voluntad propia de sus trabajadores establecidos en sus propias asambleas generales. Y en el SME hubo una asamblea a partir de este conflicto donde todos los agremiados tomamos el acuerdo de evitar, bajo los medios que fueran posibles, la disolución forzada del sindicato. Y actualmente queremos señalar que aquellos que dijeron, como Javier Lozano, que al SME le faltaba su acta de defunción, queremos decir que a quien le entregaron el acta de defunción fueron los panistas que se alargaron para toda la vida de la presidencia de la República. Y el SME mantiene su registro, el sindicato tiene el registro 760, es un registro nacional de industria. El pasado 2 de octubre obtuvimos la toma de nota de los 26 miembros del Comité Central. Y queremos señalar que este conflicto lo generaron ellos, los panistas. Martín, pero yo quisiera preguntarte y que nos quedara bien claro, ¿estás engañando a los miembros del SME diciendo que serán recontratados, como lo asegura el senador Lozano? Mira, el que está engañando es Javier Lozano. Lo que estamos buscando los trabajadores, primero es preservar la organización sindical, que ya lo alcanzamos. Se estableció una mesa de negociación, lo cual, pues queremos señalar, que con los panistas tuvimos muchísimas reuniones en gobernación, incluyendo a este señor, que es el peor secretario del trabajo en la historia de este país, que estuvo ahí. Sin embargo, pues sabemos la posición de derecha, antisindical, que tienen un odio a los sindicatos en este país, y entonces nunca pudimos llegar a un acuerdo para reinsertar laboralmente a los trabajadores. ¿Qué hicimos con el gobierno actual desde el año pasado? En abril se instaló una mesa de negociaciones en la Secretaría de Gobernación con 3 puntos en la agenda. El primero era agilizar los procedimientos judiciales para que los trabajadores pudieran alcanzar su libertad. Teníamos más de 12 compañeros presos políticos que prácticamente les confabularon
una serie de delitos que al final no pudieron demostrarse, sin embargo estuvieron más de 2 años en las cárceles del gobierno. Ya están todos libres. Algunos llevan sus procesos, pero ya en libertad. Perdón, Ese es el primer punto que alcanzamos. Perdón, Martín, que pregunte otra vez. ¿Sí hay un acuerdo de recontratación? ¿Con quién se logró este acuerdo y cuáles son los términos del acuerdo? Mira, te lo voy a explicar. El segundo punto que alcanzamos con el gobierno es el reconocimiento de los trabajadores que tuvieran antigüedad de 23 años para arriba. Entre ellos ya son 988 trabajadores que están gozando ya de una pensión vitalicia. Y el tercer punto de la agenda, que es el que ya llevamos varios meses platicando con el gobierno, hoy es el último punto para poder alcanzar una solución definitiva. ¿Qué es lo que estamos planteando? Estamos planteando nosotros a partir de que hay un conflicto que no ha concluido, porque es mentira de muchos comunicadores que dicen que ya se extinguió Luz y Fuerza. Luz y Fuerza conserva su personalidad jurídica para el proceso de liquidación. Es lo que acaba de explicarnos Javier Lozano, sí, claro, que conservan la personalidad igual jurídica. Igual que el sindicato. O sea, el y sindicato... que pueden contratarse con cualquier otra empresa. Así es, eso es lo que estamos explorando y eso es lo que ya está en la mesa. No nos puede negar ni Javier Lozano ni ningún panista en este país que nosotros podamos firmar contratos colectivos de trabajo con cualquier empresa del ramo en cualquier parte del territorio nacional. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Primero, tenemos que identificar lo que se negaron a reconocer los panistas, que fue el que los trabajadores tenemos derecho a una compensación por antigüedad de acuerdo a nuestro tiempo de servicios, y eso es mediante un estudio actuarial. Segundo, hay fondos que se quisieron robar los panistas, fondos colectivos que se generan a través del contrato colectivo de trabajo, como nuestro fondo de jubilación, que es un fondo que viene pues desde 1936 con aportación de los trabajadores y de los jubilados. Si no, ustedes chequen el decreto de extinción, reconoce el gobierno panista que Luz y Fuerza tenía un pasivo laboral de 240,000 millones de pesos a octubre del 2009. ¿Y esos pasivos qué son? Son obligaciones del patrón con los trabajadores, donde se explica categóricamente que 80,000 millones son de los trabajadores y la otra parte son de los jubilados. Eso es lo que está demandado a partir de todo el litigio que hemos avanzado en todo este tiempo, y entonces reconoce actualmente por el gobierno que están todavía esas obligaciones pendientes, y en tanto no se cumplan esas obligaciones del patrón con los trabajadores, no se puede liquidar al organismo. Entonces nosotros estamos planteando que bajo el esquema jurídico que existe en el país podemos alcanzar un acuerdo. Es que yo nunca pregunté de eso. A mí me queda claro que no está extinto el sindicato. Yo creo que nunca se ha extinguido. La pregunta sigue siendo la misma. Ayer decía usted, don Martín, que había un acuerdo para recontratar a los trabajadores. ¿Cuándo se recontratan? ¿En qué empresas? ¿Cómo va a ser este proceso de recontratación de los trabajadores? Porque eso es lo que no alcanzo a entender. Mira, a partir de la próxima semana, que estaremos trabajando de manera permanente en la Secretaría de Gobernación con las distintas dependencias que tienen que ver con el problema, que es la Secretaría de Energía, Trabajo, la Secretaría de Hacienda y el propio Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, estamos planteando una serie de alternativas que tienen que ver con nuevas empresas, con aportaciones públicas, privadas, nuevas empresas desde también en el marco de las concesiones que se van a dar a la red de distribución y comercialización, y en ese esquema vamos entonces a alcanzar o a plantear la semana próxima una ruta que nos permita resolver ya de fondo. Lo queremos señalar que hay disposición del gobierno, hay también el interés del sindicato de alcanzar este acuerdo, y al momento que ya tengamos el acuerdo lo haremos público, porque este es un tema que resuelve un conflicto de más de 5 años generado por los fascistas del PAN. Bueno, pues Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, gracias por hablar con nosotros y estaremos al pendiente de esos acuerdos que se logren para la recontratación de los trabajadores de Luz y Fuerza. Sergio, solamente un asunto más, mira, a 5 años queremos señalar que ninguna de las promesas del gobierno de Calderón se cumplieron. Nunca bajaron las tarifas eléctricas, incluso tú escribiste un artículo de un restaurante que cerraron el perro andaluz de la calle de Copenhague, que además le llegaron a cobrar a 80,000 pesos y pues finalmente lo cerraron, lograron quebrarlo. Y esa es una muestra tangible de que lejos de que bajaran las tarifas eléctricas, tenemos el dato que en la zona metropolitana se incrementaron en un 150 y hasta 300% las tarifas. Pues fue una mentira de Felipe Calderón y su gobierno.
el otro dijeron que iban a mejorar el servicio y ya hay apagones por todos lados. Reemplazaron toda la red de distribución de cobre y metieron red de aluminio. Y entonces el aluminio es mal conductor de la electricidad. Pero hay otro tema que no se ha dado plena difusión. Le adjudicaron un contrato para operar la fibra óptica de Luz y Fuerza a dos exsecretarios de energía panistas, Fernando Canales Clarión y Ernesto Marte, para que ellos operen 1.100 kilómetros de fibra óptica de Luz y Fuerza, que es un negocio de 1.400 millones de dólares que se están metiendo a la bolsa. Esto y otras cosas más se tienen que identificar en todo este proceso porque forman parte del patrimonio de Luz y Fuerza del centro. A ver, otra vez, ¿quiénes son los que se están embolsando el dinero? Son dos exsecretarios de energía, Ajá. Fernando Canales Clarión y Ernesto Marte. Y tenemos la documentación, tenemos las pruebas, lo hemos presentado incluso en Gobernación y lo haremos público nuevamente y estaremos demandando a estos funcionarios y a esta empresa, porque esa materia de trabajo de telecomunicaciones también la tiene el Sindicato Mexicano de Electricistas y no puede ser que un bien público hoy sirva para fines privados y de grandes negocios. Y lo sabe perfectamente Javier Lozano. Él fue el artífice para que le entregaran la fibra óptica a estos dos señores que están haciendo los grandes negocios de su vida. Martín Esparza, gracias por esta conversación. Martín Esparza es secretario del Sindicato Mexicano de Electricistas. guerrerosesme.blogspot.mx